días. Muchas gracias a todos por estar presentes. Desde una vara muy alta, que fue el panel anterior, la mesa de estrategia, que creo que dejó muchas ideas muy interesantes para seguir trabajando. Aparte nos dieron casi el pase para empezar a hablar de riesgos, que va a ser el tema de esta mesa. Así que bueno, bienvenidos a todos. Vamos a compartir la experiencia, la capacidad de un grupo que representan a empresas súper importantes, diversas, con una tremenda experiencia en gestión de riesgo, a las cuales he ido algunas por haber trabajado adentro y otras por haber trabajado en algunos procesos de automatización o implementación de la metodología o de alguna gestión de riesgos. Así que bueno, los voy a presentar. Primero les vamos a contar que nos va a estar acompañando María Isabel Bramón. Ella es responsable de gestión de riesgos en Compass Group, que es una empresa latina que tiene experiencia y participa en casi todos los países de Latinoamérica, inclusive también en Estados Unidos. Es una empresa financiera abocada a lo que son fondos de inversión en Latinoamérica, con una tremenda experiencia en lo que es gestión de riesgo. Por otro lado, nos va a estar acompañando María de los Ángeles Gutiérrez. Ella trabaja como responsable de riesgos en el H Group, en la compañía de seguridad de H. Ya escuchamos la de José Luis, así que ya sabemos bastante de lo avanzado y lo de punta que es la implementación de H. Y bueno, y ella nos va a estar contando un poco lo que estuvo haciendo en el proceso de gestión de riesgos y cómo lo han enfrentado en H. Por otro lado está Ana María Tampe, con cual compartí desde trabajar en Coca-Cola Andina, desde los inicios del proceso de implementación de gestión de riesgo en Coca-Cola Andina. Ella es responsable de gestión de riesgo de Coca-Cola Andina Chile y ha trabajado en toda la organización, también con el equipo corporativo y con los otros países, tanto Brasil, Chile, Paraguay y Argentina. Así que bueno, también mucha experiencia en una empresa no es de servicios, sino industrial. En caso de la H y de Compass Group son más de servicios. Y también en procesos agroindustriales nos va a estar acompañando Juan Luis Monzón por el Grupo Pantaleón. El Grupo Pantaleón es un grupo de Guatemala, pero que también tiene presencia en Brasil, en Chile, en Estados Unidos y en México. Así que imagínense que toda esa experiencia en gestión de riesgo en países de Centroamérica y Sudamérica, que también con una visión súper interesante respecto a cómo se ve en la región los temas. Así que bueno, la verdad es una mesa de lujo, representada súper bien por las personas con las cuales he tenido el placer de compartir y que son súper destacados en su capacidad de análisis, de interpretación de la realidad y la identificación y diagnóstico. Metodologías muy lindas y maduras. Yo la verdad que he disfrutado y aprendido de cada uno de ellos. Así que bueno, teníamos como base las preguntas que fueron enviando las distintas personas que se incluyeron. A nosotros nos sirvió como para poder construir la hoja de ruta de esta mesa, de esta charla en la que vamos a compartir. Así que tratamos de ir seccionando todas esas respuestas. Y bueno, la primera pregunta en la cual María Isabel y Juan Luis nos van a estar compartiendo tenía que ver con cómo viene el cambio de las organizaciones. ¿Qué pasa con este mundo que cambia cada vez más rápido? ¿Cómo esto lo tenemos que conectar con la estrategia de la organización? ¿Cómo la gestión de riesgo tiene que estar conectada con la estrategia de la organización? No sé si María Isabel, si querés comenzar comentando. Vale, Cecilia, muchas gracias por la invitación. De verdad, es un gusto poder estar participando en representación de mi compañía. Te aclaro, nosotros no solamente estamos manejando fondos de inversión, sino que nos estamos justamente expandiendo en otro tipo de negocios financieros, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, justamente por todos estos cambios emergentes, ¿no? Entonces,
La pregunta puntual era cómo la gestión de riesgo, cómo los eventos de riesgo podían involucrarse con la gestión de riesgos operacionales. Yo les quiero hablar desde nuestra experiencia. No soy yo sola, somos un equipo de aproximadamente 8 personas sentadas en Colombia, Chile, México, Perú, Estados Unidos, que hemos venido trabajando justamente en gestionar los problemas del día a día. ¿Sí? Teníamos la experiencia de ver matrices de riesgo con un sinnúmero de riesgos que se volvían inmanejables. Entonces, para nosotros cobró mucha fuerza la gestión de los problemas chiquititos, de los problemas del día a día, ¿verdad? Entonces, para nuestro modelo de riesgo, los eventos son los inputs más importantes dentro de la gestión, ¿sí? Conocer dónde estamos parados, ¿sí? Conocer cada una de las líneas de negocio, conocer los procesos, que justamente la parte estratégica de la compañía, ese nivel estratégico de la compañía nos permite a nosotros adentrarnos dentro de la estructura de los negocios, es clave para la gestión de los riesgos operacionales. Con el tiempo, este tema de la gestión de riesgo operacional, como les decía, ha tomado mucha fuerza y hemos dejado de estar mirando desde la barrera la gestión a participar justamente del diseño de nuevos productos y nuevos servicios, es decir, de la identificación de los problemas desde el momento cero. Y eso nos ha permitido a nosotros hacer la gestión y la identificación de controles mitigantes, poder entregar la información al senior management, más allá de mostrarles unas barritas de probabilidades inherentes, probabilidades residuales, para que ellos puedan tomar decisiones acerca de las mejoras en cuanto a desarrollo de negocios, en cuanto a mejoras en infraestructura y ¿por qué no en cuanto a la implementación y a la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio? Fantástico. Juan Luis, contanos, ¿cómo desde Centroamérica, desde una industria, desde un sector agroindustrial, cómo la gestión de riesgo ayuda a proteger la estrategia de la organización, cómo ha aportado a la estrategia? Muchas gracias, Cecilia. Un gusto poder compartir con todos acá y gracias por la invitación. Quizá para iniciar un poco a contarles cómo ha buscado la gestión de riesgos contribuir a la estrategia, es justamente partiendo de entender esa estrategia, entender cómo toda la organización está interconectada, cómo todos jugamos un papel en poder alcanzar esa estrategia. Entonces, partiendo desde esa importante información que se va recopilando de cómo cada área contribuye a esto, empezamos o iniciamos a identificar riesgos. Empezamos a identificar, como bien mencionaba ya antes, los eventos que detonan estos riesgos. Y en ese sentido, el poder incorporar a esa gestión de riesgos el tema de la tecnología. Es decir, hemos visto en los últimos años la velocidad a la cual se activan los riesgos, la velocidad a la cual se dan los cambios, no solo en el mundo, sino también dentro de nuestras organizaciones. Y cómo nos preparamos para esos cambios es sumamente importante y está muy alineado a cómo incorporamos la transformación digital o los procesos tecnológicos en la gestión de riesgos, para poder alimentarnos de toda esa información que existe en la organización y que nos va a contribuir a poder soportar la estrategia y nosotros como áreas de gestión de riesgos, apoyar y ser facilitadores en esa gestión, brindar un puente de comunicación entre las diferentes áreas que quizá no están viendo cómo determinados riesgos van a impactar en otras áreas de la organización. Y por ahí es como hemos nosotros arrancado a buscar proteger esa estrategia. Concepto de ser puente, ¿no? Buenísimo. Otro tema que surgió bastante en las consultas y que creo que en este equipo y en esta mesa mucha experiencia tiene que ver con la cultura de riesgos.
algo comentaron en el panel anterior respecto de que esto tenía que ser algo que se vivía en el día a día, que se tenía que ir permeando en la organización, que tenía que irse compartiendo en las prácticas de cómo la empresa opera y eso tener que traducir gestión de riesgo en el ADN de la organización. Y en esto, una de las preguntas tenía que ver cómo hacer para fomentar esa cultura de riesgo, que no sea solamente un cumplir por lo pide una normativa o un regulador, sino cómo ir trabajando y qué prácticas aplicaron en trabajar en generar una cultura de gestión de riesgo. Y acá, bueno, nos va a compartir un poco la experiencia Ana María y también Juan Luis, proceso de hacer que la cultura de riesgos se involucrara en la organización. Hola Cecilia, hola a todos, gracias por la invitación. Primero que nada, a ver si podemos transmitir algo de la experiencia que tenemos nosotros. Pero mira, antes de hablar de lo que es la cultura de riesgo, me gustaría hablar de un tema un poquito más general y qué es lo que es el gobierno corporativo, porque es del gobierno corporativo de donde nace lo que es la gestión de riesgo. ¿Por qué nace el gobierno corporativo? Y es porque estamos en un mundo donde nosotros nos debemos a la sociedad. Nos debemos en términos de transparencia, de regulaciones, sustentabilidad y muchos otros factores. Entonces, este gobierno corporativo, y como digo yo, sé que no es ni el sexto ni el segundo piso de un edificio, ni es un área, sino que es una estructura donde tenemos una serie de políticas, de procedimientos, de sistemas de prevención del delito, denuncias y otros. También tenemos todo lo que es gestión de riesgo. Y entonces ahí nos nace la pregunta, es decir, bueno, ¿y quién es el responsable de riesgo dentro de una empresa? Y esto lo voy a explicar con algo un poco anecdótico que me pasó en una oportunidad. La verdad es que un día se me acerca una persona de la oficina, a propósito de un informe de riesgo que yo le había solicitado, y me dice, oh, estoy trabajando para ti. Y la verdad es que yo fue como, no, tuve que explicarle, perdón, tú no estás trabajando para mí. Yo no soy la responsable de ese riesgo. Eres tú el responsable de ese riesgo. Yo, como gerente de gestión de riesgo, soy responsable de que se cumpla la estrategia definida por el directorio y la alta administración de esta empresa, a pesar de los riesgos que tenemos. Entonces, la respuesta es de quién es el responsable de riesgo en una empresa. Es bien simple. El responsable es toda persona que es dueña de un proceso dentro de la empresa. Y la segunda pregunta, y entonces, ¿cómo logras esta cultura de gestión de riesgo? Bueno, es que esta cultura es como sacar un músculo. Cuando quieres sacar el músculo del brazo o de una pierna, es ejercitando, no es más que eso. Suena fácil, la verdad es que es bastante difícil, pero bueno. Bueno, tienes que tener charla explicando la importancia de la gestión de riesgo, reforzando las 3 líneas de defensa, incluso muchas veces colocando incentivos o metas en términos de riesgo a los distintos colaboradores. Y en el día a día, en términos prácticos, bueno, tendrás que levantar aquellos riesgos que son críticos para la empresa, a nivel, los típicos cuadrantes, a nivel estratégico, operativo, financiero y, ojo, temas reputacionales y regulatorios hoy en día son básicos. ¿Sí? Ajustar permanentemente, estar mirando el mercado, qué es lo que está sucediendo. O sea, el COVID y la guerra yo creo que han sido básicos para mirar riesgo de hoy en día. Y yo me imagino que hoy en día todas las empresas tendrán mapeado qué es lo que sucede o cómo van a funcionar si existen enfermedades masivas en el sistema. Nuevamente, esperemos que no, digamos. Pero quiero terminar este punto con un concepto que encuentro que es clave, que no nos podemos transformar tampoco en unos histéricos de los riesgos. La verdad es que hay que levantar los riesgos, pero tenemos que tener un equilibrio entre los controles y los riesgos. No podemos tener todo 100% mitigado, porque o no se puede tener o simplemente es demasiado caro tenerlos todos mitigados. Y por el otro lado, el tema positivo. Aprovechemos todas estas oportunidades que se nos dan a través de los riesgos y transformémoslas en oportunidades positivas, en oportunidades de mejora, de crecimiento, de adaptación a este mundo que está cambiando todos los días. No sé si puedo transmitir de alguna forma. Súper, muy, muy buenas las reflexiones, me encantó. Muy buena la experiencia también. Juan Luis, ¿cómo fue ese proceso en Pantaleón? ¿Cómo lograste ir activando ese músculo que dice Ana María que hay que empezar a trabajar? Sí, gracias. Yo creo que construyendo sobre lo que mencionaba Ana María,
es un proceso que no se da de la noche a la mañana. Creo que es importante tener presente que va a tomar algún tiempo el crear esa cultura. También retomando un poco ¿qué es esa cultura de gestión de riesgos? Pues la creación de una cultura de gestión de riesgos va más allá de un programa de capacitación o de transferencia de conocimiento. Lo que estamos buscando es implica la participación activa de toda la organización y el poder empoderar y que el dueño de ese proceso, de ese riesgo, se apropie de los mismos. Considero que es un proceso iterativo y el cual debe ser cultivado y de nuestra parte acompañado de forma constante. Con este objetivo en mente fue que arrancamos con esa implementación. Partimos, como mencionaba, de la estrategia y empezamos a identificar con pequeños grupos, arrancamos con equipos gerenciales a identificar cuáles eran los riesgos que podían llegar a impactar la estrategia. Y de esta forma fuimos cascadeando en la organización la identificación de nuevos riesgos un poco más enfocados en cada uno de los procesos que lo conformaban y cómo estos riesgos se iban asociando a la estrategia. Entonces, en este recorrido de crear un poco conciencia y transmitirle a las personas cómo ellos juegan un papel sumamente importante en cuanto a la gestión de riesgos que nos va a permitir alcanzar la estrategia que tengamos como organización, eso empieza a generar mayor involucramiento de las personas y se empiezan a empoderar de sus respectivos riesgos. Luego, creo que realmente no hay una receta o un modelo a seguir que pueda aplicarse para todos. Una forma es iniciar como nosotros poníamos en el ejemplo, pero creo que la esencia o el punto vital en este sentido es el involucramiento de todas las personas, todas las áreas, y es por ello que va a tomar tiempo. Vamos a encontrar riesgos en diferentes o detonantes de riesgo en diferentes partes de la organización, de diferentes fuentes que nos van a ir alimentando a nosotros. Y en mostrarles a las personas cómo ese comentario que hicieron en ese momento, que quizá no estaba fraseado en la forma estándar que uno espera de un riesgo, o que uno espera de un evento o de una consecuencia, pero ese comentario valioso que se realizó en un taller de identificación de riesgos, cómo se vuelve relevante en esa gestión y cómo nos permite accionar a tiempo sobre algo que podría llegar a afectarnos. Creo que por ahí es como nosotros hemos iniciado ese recorrido. Creo que hay mucho trabajo hacia adelante, pero creo que lo importante es iniciar y trabajar constantemente en crear esta conciencia, en involucrar a las personas. Muy bueno, buenísimo. Otro tema que también tuvimos muchas consultas y que nos parecía importante incorporar de las preguntas que nos hicieron, tuvo que ver con el tema de la transformación digital. Tenemos muchas empresas que están embarcadas en el proceso de la transformación digital. Fue un poco de lo que estuvo José Luis al comienzo de este evento respecto de cómo fue el proceso de transformación digital en la ACH, en la Asociación Chilena de Seguridad, y para eso también cómo la transformación digital se va vinculando y se va incorporando y convive con la gestión integral de riesgo. Y para eso María de los Ángeles nos va a contar cómo es ese proceso. Trabajar en una organización que está siendo atravesada por un proceso de transformación digital y el ir incorporando la gestión de riesgos. Y también Ana María, desde su perspectiva, nos va a contar cómo es esa transformación digital en los procesos y cómo esto va coexistiendo con la gestión de riesgos sin que termine entorpeciendo. Contanos un poco, María de los Ángeles, cómo fue ese proceso. Silencio, me parece. No, yo por lo menos no te estoy escuchando, no sé el resto. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, uno de los puntos era este tema de la relación que tiene la gestión integral de riesgo con la transformación. Algo que mencionó Ana María recién,
es que la gestión de riesgo finalmente es una herramienta del gobierno corporativo, permite a las organizaciones gestionar un poco la incertidumbre con respecto a cosas o eventos que puedan afectar el logro de su objetivo. Y eso lo podemos aplicar a nivel institucional de la organización, a nivel de un proceso, a nivel de un proyecto, una iniciativa. Entonces, también cada organización cuenta con distintos niveles de madurez en cuanto a lo que es la gestión de riesgo. Entonces, lo importante es que exista esa función, ya sea en una persona o en un área o esté en un servicio tercerizado, por ejemplo. Y también es importante entender el rol que tiene la gestión de riesgo, que se cuente con alguna metodología como alineamiento organizacional y ir integrando la gestión de riesgo para que ojalá sea parte del día a día de las operaciones y de la cultura, que fue justamente el punto que hablamos anteriormente. Entonces, de esta forma es que la gestión de riesgo puede ser un aporte para la toma de decisiones de la organización y ser parte de lo que se hace el día a día sin ser un checklist, como lo habíamos dicho, sin ser parte de algo de hacer por cumplir. Entonces, la transformación digital corresponde al avance y el cambio que tienen las instituciones hacia un mayor y una mejor adopción de las tecnologías y los cambios que puedan hacer los procesos hacia la digitalización. Por lo tanto, esto va a generar mayor integración entre las áreas o coordinaciones y un poco lo que va a generar es que nos presenta un mayor desafío a nivel de lo que es la gestión de riesgo, porque ya no solamente vamos a tener que abordar los esquemas tradicionales que hoy día tenemos, sino que también empiezan a mezclarse varios conceptos y varios riesgos que a lo mejor los teníamos abordados, pero hay que darle una segunda vuelta, como son las temáticas de seguridad de la información, de ciberseguridad, de privacidad de datos, temáticas de continuidad de negocio, continuidad operacional, y por supuesto otros, como mencionamos, de temas reputacionales, de imagen, normativos o legales. Entonces, es muy importante que integremos la gestión de riesgo en estas etapas de transformación digital. Y al igual que en un proceso, en un proyecto, la gestión integral la podemos ir haciendo independiente de la metodología y del contexto que habíamos hablado, haciendo las preguntas clave y participando en momentos oportunos, ser parte desde el inicio y que sea un proceso vivo, que sea dinámico. Entonces, es importante identificar primero los objetivos de aquello que estamos analizando, una iniciativa, un proyecto, preguntarse qué podría ocurrir que nos afecte el logro de esos objetivos específicos, cuáles son las causas que podrían gatillar la materialización de un riesgo, de qué forma me hago cargo de esas causas si es que tengo medidas para potencialmente evitar que esas causas ocurran. Y en caso que se materializa un riesgo, ¿soy capaz hoy día de darme cuenta, de identificarlo? ¿Y qué acciones puedo hacer para corregir o para mitigar sus consecuencias? Entonces, a partir de ese análisis, podríamos decir, ¿cuento hoy día con las herramientas suficientes que me den tranquilidad como organización en los niveles de riesgo que quiero o puedo estar para hacerme cargo de los riesgos o existen brechas? Y en caso que existan brechas, ¿cómo nos vamos a hacer cargo? Entonces, finalmente, este es un desafío constante para las organizaciones, el hacer que el control interno y la gestión de riesgo sea parte integral y del día a día, tanto de los procesos como de su cultura. Y para que la gestión de riesgo sea un aporte en la toma de decisión y que permita reducir la incertidumbre, es que es necesario ir incorporándola de principio a fin y que sea dinámico. Entonces, te doy también la palabra ahí, Ana María, ahora con respecto a este tema. Bueno, muchas gracias, María Ángeles. Anita, contanos cómo ha sido eso de meter la gestión de riesgo en la transformación digital. A ver, la verdad que ha sido un tema. Nosotros en la empresa tenemos un tremendo equipo de primera línea en todo lo que sea transformación digital y llega a ser casi divertido porque la verdad es que nos peleamos a este equipo para que cada uno nos produzca un bot, un robot. Entonces la gestión de riesgo tiene que trabajar en el día a día de la mano de este equipo. ¿Y por qué? Porque vámonos más atrás. O sea, primero tenemos que entender que la transformación digital es un cambio con el objeto de aportar valor a la empresa a través de la tecnología. Pero este valor, bueno, puede ser trazabilidad, seguridad de la información, o sea, lo que sea. Pero sin embargo, lleva relacionado otro tipo de riesgos también. Entonces, es vital que las empresas realicemos un levantamiento de estos riesgos, que los entendamos y al mismo tiempo los abordemos, por supuesto. Porque si fallamos en identificar estos riesgos, no solamente va a fallar el sistema digital que coloquemos, sino que podemos tener problemas de productividad, operacionales, financieros, reputacionales, todos los que se les pueda imaginar.
Entonces, cuando hacemos esta evaluación de este tipo de riesgo, hablemos de temas de transformación digital completos, digamos, para no enfocarnos a solo uno, tenemos que levantar riesgos en ámbitos que sean de tecnología, operacionales, ámbitos regulatorios, financieros u operacionales. Porque si tienes un problema con la implementación de un sistema, por ejemplo, de stock de materia prima, bueno, te vas a quedar sin producción. Y si tienes errores en la implementación de uno que te produzca, no sé, incumplimiento en regulaciones, en privacidad de datos, o sea, ni pensarlo. O sea, acordémonos que estamos a puerta de tener una nueva ley que regula la protección de los datos personales. Y hace unos días salió otra de los delitos informáticos. Entonces, ¿cómo lo hacemos en el día a día? Que a la larga es un poco lo importante. O sea, primero que nada, definamos, y esto es experiencia propia, por lo que me tocó y me ha tocado vivir acá, por supuesto, es hagamos un levantamiento completo de todos los procesos que tenemos en la empresa con sus niveles de criticidad en todos los ámbitos que nombré anteriormente, financieros, reputacionales. Ojo con el reputacional, ¿eh? Que en la actualidad es muy importante. Acuérdense que en 2 minutos la gente saca el celular y se conoce en todo el mundo lo que está sucediendo o cualquier tipo de problema. Después que tenemos identificado todos nuestros procesos con la criticidad, bueno, pesquemos los críticos y levantemos todos los sistemas que tenemos incorporados. Todos esos satélites que de repente hay, también incorporémoslos. Después que tenemos incorporados todos nuestros sistemas digitales, todos los sistemas, llamémoslos, que tenemos, lo que vamos a tener que hacer es ahí entrar a definir recién a nivel tecnológico el riesgo que tienen. ¿Y riesgos a qué nivel? Bueno, a nivel de sistema, de infraestructura, de vendors. No es menor que nos está dando, por supuesto, ese servicio. Y una vez que tenemos identificado ese nivel de riesgo en estos distintos ámbitos, la empresa tendrá que entrar a definir, bueno, qué medidas de acción voy a tomar respecto de ese riesgo. Y dependerá, obviamente, del apetito del riesgo que tenga esa empresa o la dirección de esa empresa, es qué tanto voy a invertir, o si ya estoy bien, bueno, no necesito invertirlo, pero por supuesto para poder mantenerlo. Eso tal vez en el nivel de madurez, pero también es necesario que en el día a día aquellos procesos nuevos, aquellos proyectos nuevos, sean evaluados en el ciclo completo de vida, desde que generamos la idea, hasta que la evaluamos, la implementamos, hasta en el permanente día a día. Es vital que en las empresas existan un ambiente de control completo, desde políticas de seguridad de la información hasta los procedimientos. No sacas nada con tener un sistema de fijación de precio que sea de la NASA si no tienes controlado cuáles son los perfiles de las personas que pueden entrar a datos maestros. No cuadra, tiene que ser un círculo completo. Muy bueno, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, les recuerdo a los que están viendo que nos pueden dejar sus consultas y sus preguntas en un pequeño bloque para que le hagan preguntas a esta mesa con todas las experiencias diversas que tienen y que creo que pueden ser súper aprovechables para todos los que escuchan. Vemos un poco cómo la estrategia se ve apalancada por la gestión de riesgo, cómo hacer acciones para ir permeando en la cultura de la organización, la gestión, acompañando estos procesos y proyectos de transformación digital y de cambios en la organización con una cultura de gestión de riesgo y con un proceso de administración desde los inicios. Y otro de los temas que también nos han consultado y que dejaron en sus preguntas y que nos pareció que tenía mucho interés, y cómo la gestión de riesgo se va a ir vinculando con auditoría. ¿Hasta dónde llega la frontera o el alcance del área de riesgo y cómo se topa con el área de auditoría? Tener una sana segregación funcional, pero sumando valor y no generando silos o quintas. Y bueno, en esto, María de los Ángeles, que tienen un maduro con el área de auditoría, nos puede contar un poco cómo llevan esa dinámica en el día a día. Sí, efectivamente, gracias, Ceci. Claro, como hemos mencionado, la gestión de riesgo es parte de la herramienta de gobierno corporativo y de control interno. Entonces, existen distintos marcos de referencia y uno de los frameworks más utilizados es el de COSO de las 3 líneas de defensa o las 3 líneas de control.
en donde la primera línea se refiere a los dueños de los riesgos, donde habíamos hablado de los dueños de proceso, pensando a nivel de transversal en la organización. Está la segunda línea que son áreas especializadas, que le prestan apoyo y asesoría a la primera en materias de gestión de riesgo. Y la tercera línea vendría a ser lo que es un área independiente que opina y entrega resultados con respecto a cómo está funcionando este mismo modelo, en base a los lineamientos organizacionales, en base a que cada uno cumpla su rol o su función descrita, digamos. Entonces es muy importante que existan estos dos roles. Uno, porque no necesariamente todos en la organización tienen que ser expertos en riesgo y en metodología, por eso existen estas áreas de apoyo para poder concientizar y permear a la cultura, pero a través de alguna metodología ordenada paso a paso. Y esta unidad va más de apoyo, va más de la mano en acompañamiento, y de hecho dependen del gerente general. Y en el caso de auditoría es esta mirada independiente que le da cierta tranquilidad a los dueños de que todo lo que está ocurriendo está en base a lo que está escrito, digamos. Entonces, como decía Ceci, estas líneas o estos modelos no implican en ningún caso que se tenga que trabajar en silos o entre cuatro paredes, sino que al contrario, la idea es que sea capaz de cumplir el rol de cada uno desde su función, compartiendo información para la toma de decisión y para la mejora continua. Entonces, en este caso, siempre, por supuesto, manteniendo la independencia de auditoría interna, que es el rol fundamental. Y en este caso, bueno, nosotros, como decía Ceci, nosotros ya, dado el nivel de madurez que tenemos, nosotros nos basamos en COSO RM con las 3 líneas, y la sugerencia de riesgo donde trabajo yo tiene mucha comunicación con el área de auditoría interna, donde finalmente el flujo de información es el que más tratamos de que se mantenga, y buscamos siempre generar eficiencias que finalmente aporten a la generación de valor y la toma de decisiones para la organización, siempre manteniendo claro nuestros roles, desde dónde y hasta dónde podemos, digamos, compartir o conversar, pero acompañados. Entonces, es muy importante que exista este buen flujo de comunicación, porque además, si trabajamos hacia un mismo punto, a una misma dirección, somos capaces desde nuestra posición de darle robustez a estas materias de control interno y gestión de riesgo, y no perder credibilidad de cara a lo mejor a la primera línea, que son a quienes más tenemos que convencer con todo esto. Ahí sí. Muy bueno. He visto un poco cómo opera el modelo de la H. Creo que le sacan el jugo a cada rol desde donde cada uno aporta. Entonces, y también lo he visto en otros modelos de los otros clientes, esto de por ahí ser un acompañamiento, ser como el consultor interno, el área de riesgo, que va a estar al lado de cada dueño de proceso, porque los riesgos son de los dueños de proceso, como decía Ana María, y el acompañando, el estar haciendo como un poco de evangelización, de enseñándole a cada dueño de proceso cómo mirar sus riesgos, cómo evaluarlos, cómo diseñar mejores controles de sus riesgos, y después la mirada del auditor que viene a complementar y a aportar valor al darnos la posibilidad de verificar que efectivamente esos controles que han diseñado, que se han diseñado junto con el área de riesgo, que se han tratado de entender con las mejores prácticas, de dejar la documentación y la evidencia correspondiente, pero que efectivamente el auditor va a verificar que exista, que esté operando el control, que haya evidencia de ese control, y principalmente al directorio corporativo a robustecer en el sentido de tenemos una metodología de riesgo, diseñamos controles, mapeamos, identificamos controles, pero también tenemos un proceso de aseguramiento de que esos controles, y que si hay oportunidades para mejorar esos controles, están estos canales de comunicación que decía María de los Ángeles diseñados para que ese input o esa información respecto de una mejora o una oportunidad que el área de auditoría detecte, llegue al área de riesgo, llegue al dueño del proceso para poder implementar esa mejora. Esto hace que el sistema vaya en constante perfeccionamiento, y la verdad que a nivel del sistema Visual sí por ahí representan desafíos, porque es estar diseñando estos workflows de comunicación, pero es a fin de lograr ese aporte de valor, cada uno de su rol, uno desde un aspecto más independiente y otro de un aspecto mucho más
involucrado con los procesos de negocio para poder construir un modelo más robusto y cada día un poquito más maduro. Entonces, creo que eso serían como la forma más sana que hemos visto de relacionamiento de estos dos procesos, gestión de riesgo y auditoría, ¿sí? Otro tema que también surgió y que suma a esta conversación tiene que ver con los eventos de riesgo. ¿Cuáles son esos riesgos nuevos que están surgiendo o esas cosas que se van materializando? ¿Cómo las captamos? ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo las incorporamos para ir mejorando nuestros modelos de gestión de riesgo? Y acá tomo el ejemplo de María Isabel con Compass Group y Luis con Pantalón, que ellos tienen como modelos de trabajo donde han aprovechado el proceso de capturar esos incidentes y esos eventos de riesgo para introducir un modelo de gestión de riesgo. Y bueno, acá los invito, María Isabel, para que nos cuentes cómo es este proceso y cómo se va cristalizando después en la matriz de riesgos operacionales. Gracias, Ceci. Hay diferentes, en los países en donde nosotros nos desenvolvemos, hay regulación, ¿sí? Algunos más regulados que otros, en donde nos indican que se tiene que hacer una gestión de riesgo, es decir, capturar en una base, en un listado, todos esos problemitas del día a día, ¿sí? Pero resulta que al capturar todos esos problemitas del día a día, estamos haciendo más eficiente la gestión de los riesgos críticos, me explico. Yo a mi equipo siempre le pongo el mismo ejemplo. Imaginemos un arquero de un equipo de fútbol parado en la portería, ¿verdad? Y le llegan pelotas y pelotas y pelotas y pelotas, ¿sí? Esas pelotas que él ataja son esos eventos de riesgo que nosotros estamos gestionando para que no se materialicen en goles, ¿sí? De esa manera evitamos que las matrices de riesgo se vuelvan ingestionables, ¿sí? Hemos visto, o sea, desde que yo partí en la oficina acá en Colombia, veíamos matrices de riesgo para una sola línea de negocio con aproximadamente 160, 168 riesgos, y eso era demasiado, se volvía ingestionable. Y no se nos puede olvidar que la gestión de riesgo también es un tema de mejora continua, o sea, no es levantar la matriz, no es levantar los eventos y dejarlos ahí sin hacerles gestión, esto tiene que irse haciendo una revisión al menos 2 veces al año. Entonces, para nosotros es súper importante hacer la gestión desde el momento uno del problema, es decir, antes de que el problema se vuelva realmente un problema crítico, un riesgo crítico, y antes de que caiga en manos de auditoría. Entonces, lo que hacemos nosotros es básicamente prevenir antes de lamentar, ¿sí? Y nos ha funcionado, ¿sí? Nosotros partimos hace más o menos 10 años con matrices en Excel, ¿sí? Unas matrices en las cuales íbamos construyendo día a día conocimiento, es decir, partimos con el estándar australiano y a partir del estándar australiano nos fuimos metiendo en las mejoras conforme a lo que indicaba COSO y conforme a lo que indicaba la ISO, y ahora lo que indicaba Basilea, porque Basilea ya le dio la importancia al riesgo operacional que se merece, ¿verdad? Entonces, cuando nos dimos cuenta que esas matrices, esas macros grandísimas que teníamos, ya se estaban volviendo inmanejables, dijimos, este es el momento de transformarnos, hablando de transformación digital. Ahí entra BGRC a la foto con un apoyo inmesurable, un apoyo que hoy en día sigue siendo supremamente importante, porque ellos nos entendieron a nosotros desde el momento uno, creo que fueron el único proveedor, ustedes fueron el único proveedor que nos entendió a nosotros desde el momento uno, que era lo que nosotros necesitábamos desde la gestión de los eventos. Entonces, en un trabajo en equipo nos fuimos encargando de hacer el sistema lo más customizable posible, de manera tal que desde el momento del ingreso del evento de riesgo por parte del usuario, ¿sí? A través de la intranet corporativa, un formulario supremamente básico, supremamente fácil, que nos permite a nosotros ampliar esa comunicación justamente entre usuario y área, ¿verdad? Nos permitió hacer una medición desde el evento y a través de la medición residual del evento poder hacerle seguimiento y poder definir si ese evento o ese problema con el paso del tiempo, con el paso de los trimestres, si no se mejoraba, si su plan de acción no funcionaba, ya definitivamente entraba a ser un riesgo crítico,
¿sí? Eso ha tenido mucha acogida por parte de nuestros clientes. Nosotros elaboramos DDQs constantemente y nos piden justamente describir cómo hacemos nosotros esa gestión de los eventos de riesgo. Entonces, para el cliente es toda una novedad ver que no se está materializando, que no se está gestionando el riesgo materializado, sino que se está gestionando el riesgo desde que es un huevito, desde el momento uno. Entonces, yo pienso que esa ha sido la importancia de los eventos de riesgo en la gestión de riesgos operacionales. Muy bueno, muy bueno. Juan Luis, contanos desde la experiencia de Pantaleón cómo se va enriqueciendo esta matriz de riesgo operacional y el abordaje, que partimos desde la primera pregunta que tenía que ver con la estrategia, ahora estamos bajando algo mucho más detallado, que es la gestión de los riesgos operacionales, y cómo eso se retroalimenta. Gracias, sí. Para nosotros, nuevamente, en ese recorrido en el que veníamos de identificar los riesgos de la estrategia, nos dimos cuenta que había áreas grandes en las que estaban quedando por fuera, riesgos que podían igualmente impactar a la estrategia. Es decir, al final la operación del día a día de nuestra organización lo que busca es alcanzar esa estrategia. Entonces son esos riesgos del día a día los que iniciamos a pensar cómo podíamos identificarlos. Y lo que hicimos fue replicar, solo que de forma masiva, podríamos llamarlo, los talleres que habíamos originalmente diseñado para identificar los riesgos a la estrategia. Y fuimos más específicos a reunirnos con las diferentes áreas, cada una de las personas que conformaba o lideraba estas áreas, para tener una mayor cercanía y que ellos nos comunicaran cuáles eran esos problemas o esos temas que les quitaban el sueño, que los preocupaban en su día a día. Esto lo que iba a generarnos era ese levantamiento de los eventos de riesgo que preocupaban a las áreas, y ya nosotros lo podríamos llamarlo, traducirlo a las matrices de riesgos. ¿Qué sucedió? Creo que algo similar a lo que comentaban anteriormente. Se empieza a generar un listado bastante extenso de riesgos y que hay un momento en el que ya se vuelve realmente inmanejable, ¿no? Cada persona, al final, lo que mencionábamos antes, debe hacerse responsable o procurar que se responsabilicen de sus riesgos, pero en general el seguimiento a cada uno de esos riesgos y eventos se vuelve bastante complejo si uno no tiene una herramienta adecuada. Aquí igualmente nosotros tocamos puertas con diferentes proveedores y BJRC nos ofrece pues esa solución, ese vínculo entre el evento de riesgo y el riesgo como tal. Entonces nosotros tenemos una estructura bastante interesante en la que a un riesgo tenemos diferentes eventos asociados y vamos priorizando y dando visibilidad sobre cuál es ese evento de riesgo que tiene mayor potencial de impacto y probabilidad de afectar nuestra operación, digamos, nuestro día a día. Esa visibilidad que nosotros brindemos ya nos permite, en lugar de enfocarnos en ese listado sumamente extenso que tenemos, solamente en aquellos que realmente visualizamos que van a tener o podrían llegar a tener un impacto. Esto nos hace más eficientes en la gestión de nuestros recursos, tanto de personas como financieros y como de tiempo, y por lo tanto es en la línea en la que vamos buscando seguir. Pero nuevamente esa identificación de los eventos de riesgo en conjunto con cada una de las áreas y comunicar que hay un evento de riesgo que puede estar afectando a otra área, por ejemplo, es también sumamente importante. Entonces, creo que los pilares que nosotros hemos utilizado es básicamente la comunicación y nuevamente regresando a ese servir de puente entre áreas para poder transmitir la relevancia de un tema que estamos identificando en otra área y que podría llegar a ser disruptivo en la ejecución de nuestros procesos del día a día. Súper, muy bueno. Bueno, la reflexión creo que está bueno cómo se van conectando los distintos elementos de los cuales vamos conversando en este panel. Por último, uno de los temas que también queremos cubrir de las preguntas que nos han hecho tiene que ver con los riesgos emergentes. Esta preocupación, no solamente vamos a ver con el espejo retrovisor lo que nos fue pasando
con los espejos de los costados del vehículo vamos viendo lo que está pasando por el costado en este momento, el evento, sino también un poco por adelante cómo viene la ruta, cómo sigue el camino, cómo ir identificando y detectando riesgos emergentes, futuros riesgos que pueden llegar a, que pueden afectar nuestro negocio, aunque todavía no tengamos la posibilidad de hacer una medida de impacto y probabilidad, porque son riesgos que todavía nunca se materializaron, que no sabemos cómo puede llegar a... ¿Cómo hacemos ese proceso de ir mirando hacia adelante y de ir indagando esos posibles futuros riesgos emergentes que puedan afectar a la organización? ¿Y cuáles son esos que están o que ustedes están viendo en el entorno de Latinoamérica? Porque la verdad que con este grupo de empresas estamos representando muy bien a Latinoamérica y bueno, a otros países también. Isabel mencionó también, están ellos expandiéndose hacia otros mercados, también Estados Unidos y Europa, ¿sí? Cuéntenos, ¿cómo hacen ese proceso de indagar riesgos emergentes? ¿Qué es lo riesgos emergentes para los distintos mercados? Bueno, tomo yo la palabra, Ceci. Definitivamente lo más importante aquí para poder identificar esos riesgos emergentes es que la gestión de riesgo, no solamente la gestión de riesgos no financieros, sino la gestión también de riesgos financieros esté súper alineada con la estrategia. No podemos trabajar de manera independiente. La estrategia va para un lado, misión y visión van para un lado, los objetivos estratégicos para un lado y la gestión de riesgos para otro. Yo creo que hemos sido muy enfáticos todos en lo que hemos dicho en la intervención, que es indispensable participar de la gestión de riesgo desde el momento cero de la creación de un producto o un servicio, ¿sí? Por ese lado. Así que es muy importante que haya que haya paralelismo entre el desarrollo de la estrategia y la gestión de los riesgos, por un lado. Por el otro lado, definitivamente no podemos ser ciegos a los cambios en políticas financieras, políticas regulatorias financieras, que son sin duda uno de los principales riesgos emergentes. En este momento, y hablo desde el mercado financiero, hay mucha incertidumbre respecto al destino de la inversión que tienen los clientes, que tienen los inversionistas. Los países nos estamos enfrentando todos los días, y lo digo ahora que en la mañana nos dijeron qué tan devaluado está el peso colombiano frente al dólar. Sí, y creo que no es un problema solamente colombiano, es un problema de Latinoamérica en general. Y esto está obligando o va a obligar a los gobiernos a implementar políticas monetarias restrictivas, ¿sí? Porque la recesión es inminente, ¿sí? Amarrado un poco también a estos riesgos políticos y a estos riesgos económicos, entran de lleno todos los riesgos sociales, ¿sí? Para nadie es un secreto que detrás de una crisis económica hay una crisis social, hay inconformismo, hay desigualdad, hay falta de oportunidades. Esto es sumamente importante. También tenemos que tener en cuenta todo el tema de ESG, de desarrollo sostenible, que está agarrando muchísima fuerza, ¿sí? Las empresas están viendo en la obligación de desarrollar políticas de sostenibilidad medioambiental y políticas de sostenibilidad social, ¿sí? Dentro de las compañías, trabajo interno con el trabajo con el entorno, ¿verdad? Pero creo que voy a citar un poco lo que Ana María mencionaba. Detrás de todos estos riesgos, si nosotros le hiciéramos una planificación estratégica a cada uno de estos riesgos, un FODA, a cada uno de estos riesgos que estamos identificando, encontraríamos un sinnúmero de oportunidades y fortalezas para poder gestionar. ¿Sí? Es el momento que tienen las compañías, y lo hablo no solo desde la gestión de riesgos, sino en materia estratégica, es el momento que tienen las compañías de innovar. Sí, tenemos tres opciones en este momento en materia empresarial. O innovamos de manera incremental, es decir, innovamos y mejoramos lo que tenemos, mejoramos en lo que somos buenos, o innovamos de manera disruptiva, es decir, nos lanzamos al agua y creamos lo que aún no ha sido creado, nos metemos en mercados en los que todavía no nos hemos metido, o sencillamente nos quedamos quietos y esperamos a que nos coma el mercado, que creo que esa no es esa no es la idea de ningún empresario en este momento que busque sostenibilidad y participación dentro del mercado. Entonces, yo creo que es momento de arriesgarnos a tomar esos riesgos para poder salir a flote y poder darle frente, poder frentear un poquito todo este dinamismo
al que nos estamos enfrentando. Sí, totalmente de acuerdo y la verdad que está buena la reflexión sobre la oportunidad que también esto genera. Juan Luis, contanos cómo ven cuáles son esos riesgos emergentes en América, en el caso de industrias como son las de ustedes, que son de explotación agroindustrial. Sí, yo coincido mucho con lo que ya mencionaba Marisabel. Creo que esos riesgos sociales, ambientales y la relevancia que la sostenibilidad está adquiriendo en nuestros mercados es cada vez mayor y va hacia mayor. La conciencia social que debemos tener y la conciencia ambiental en el desarrollo de nuestras actividades, creo que es un tema que está adquiriendo mucha fuerza. Pero además creo que vale la pena reflexionar sobre lo interconectado que está el mundo, todo el tema de una acción que suceda independientemente de la geografía en la que pase puede tener repercusiones en nosotros. Entonces, al analizar los riesgos emergentes, nosotros tratamos de ampliar justamente esa visión, entender un poco qué está sucediendo en diferentes latitudes y cómo eso que está sucediendo en otros países puede llegar a afectarnos a nosotros como organización. Y hay un tema que me gustaría mencionar, complementando lo que ya mencionaba Marisabel, que quizá es un tema de la tecnología de blockchain y el uso de las criptomonedas. Y quizá no presentar a las criptomonedas como el riesgo en sí, sino qué tan preparadas están nuestras organizaciones para su adopción y qué tan rápido podríamos actualizar o rediseñar nuestros procesos para no quedar fuera o perder oportunidades de negocio por no estar preparados. Entonces creo que caemos nuevamente a lo que mencionaba Marisabel, ver este tiempo como un tiempo de oportunidad y el cómo nos preparamos para tomar estas oportunidades, entender qué está sucediendo en el mundo y cómo podemos nosotros aprovechar esas oportunidades que se están en este momento presentando como riesgos emergentes. Totalmente, muy buena la reflexión. La verdad que es un cimbronazo pensar, bueno, ¿cómo vamos a nuestros servicios con cripto? Y es algo que se viene y que cada vez va a ser más inminente, ¿no? ¿Cómo ves, Ana María, el mundo cobrando la Coca-Cola con cripto? La verdad es que el mundo lo veo revuelto, pero con muchas posibilidades también de innovar. Y aquí diría que hay dos temas, porque estamos inmersos en un mundo que cambia todos los días. Y claro, yo te podría nombrar, ¿sabes qué? Gestión de riesgo tiene que estar transversal en todas las áreas de la empresa. Entonces, entrar a nombrar riesgos, por ejemplo, que puedan ser las matrices energéticas o qué está pasando con este tema que en algunas partes de Latinoamérica incluso se habla como la gran renuncia y se refiere a esta salida en masa de personas de las empresas. O aún más, te puedo tirar arriba de la mesa un tema que para mí lo encuentro fascinante, es ¿y qué pasa con el metaverso? ¿Cómo vamos a hacer el negocio en poco, o sea, no en poco tiempo más, si eso ya es algo que existe? Entonces, pero yo creo que lo importante de este tema de cómo está cambiando el mundo es saber subirnos a este cambio y rápidamente. Y fíjate que para esto, para terminar con una sola frase que a mí me encanta, porque la verdad de las cosas que encuentro que refleja esto del cambio y cómo subirse, yo en mis presentaciones siempre ocupo una frase de un corredor de autos, ¿eh? Él tenía una frase muy bella que se imagínense, corredor de autos de carrera norteamericano, y dice, mira, si todo parece estar bajo control, significa que vas demasiado lento. Eso es lo que no nos tiene que suceder en esta empresa. Porque si ya te pasaron los autos, te quedaste fuera del mundo. Es la innovación. Muy buena, me encantó la frase. La verdad que la vamos a robar seguramente para alguna presentación. Creo que ha sido un panel de lujo, como decía, muy a la altura de las expectativas. Repasando todo lo que estuvieron hablando, Marisabel y Juan Luis hablaron de estrategia y de cómo la gestión de riesgo apoya la estrategia y cómo la gestión de riesgo, dijeron una frase que me gustó mucho, apalanca el crecimiento. Es puente para el crecimiento y es desde ahí, desde donde gestión de riesgo se convierte en un área y en un proceso clave desde el cual podemos aportar valor. Creo que otro concepto muy interesante que nos dejó Ana María fue
riesgo y el desarrollo de una cultura es desarrollar músculo, y esto requiere práctica, requiere el trabajo del día a día, y no un evento, como decía Juan Luis, no es solamente talleres, es el todos los días, es en cada situación. María de los Ángeles nos decía, el proceso de gestión de riesgo hay que cubrirlo de punta a punta. Desde el momento en que nacen los procesos, los proyectos, desde el momento cero, involucrado, porque si no llegamos muy tarde, cuando ya está todo listo, a decir, bueno, vamos a levantarlo, ya está definido el proceso, ya está definida la tecnología y no tuvimos oportunidad de trabajar en esto. Entonces, súper importante esto del involucramiento temprano para que realmente sea efectivo el valor. Y ese involucramiento temprano apalancado con muchos canales de comunicación, y canales de comunicación con el área de auditoría interna y canales de comunicación con las áreas de riesgo, que es lo que comentó María Isabel y Juan Luis, cómo las áreas con los eventos de riesgo, los incidentes de riesgo, nos están generando ya las alertas para gestionar en forma anticipada y que no se termine convirtiendo en tremendas matrices o procesos inmanejables. Entonces, la comunicación como otro elemento muy importante, o sea, esto de ser apalancador del crecimiento, de generar este músculo, de trabajar en la comunicación como un proceso para aportar valor y mirando hacia el futuro. Miedo a los riesgos emergentes, sino ojos bien alertas y atentos a ver qué es lo que está pasando en el mundo, y tomando de eso no el alarmismo, no en paranoico de los riesgos, sino las oportunidades que esto puede generar. Y ese ojo bien aguzado de los distintos expertos en riesgo, de poder identificar riesgos o que pueden ser cosas inminentes que nos pueden afectar, no solamente para mitigarlos, sino para convertirlos en oportunidades, en donde realmente creo que está el valor de los profesionales de riesgo a las organizaciones. Así que bueno, la palabra, si alguien más quiere compartir o comentar algo que se me haya pasado en este muy breve resumen que han comentado. No sé si alguien quiere comentar algo más. Por mi parte, agradecer la invitación. Fue un gusto trabajar con cada uno de ustedes, y efectivamente la reflexión para todas las personas que trabajan en riesgo es que finalmente nosotros también tenemos que tener un rol súper activo en que permeemos la cultura, en que generemos iniciativa, en que estemos alerta, que estudiemos, que estemos pendientes del entorno. Así que con esa invitación, un poco agradecer la instancia. Muchas gracias a los cuatro. Y bueno, para los que tengan preguntas o consultas, ya casi nos quedamos sin tiempo, pero si quieren tratar de responderles, aunque sea después por la cuenta de LinkedIn de Somos BHRC, podemos responder a las consultas y las dudas que tengan. Así que muy agradecidos a los cuatro, realmente, como les decía, y bueno, en un ratitito seguimos con la mesa de la gestión de cumplimiento, que creo que también es un tema